Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual nuevamente. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar y pues poder seguir con este estudio del libro de Josué, que ya estamos llegando al capítulo 16 y 17, que es lo que vamos a ver esta mañana. Y para poder meditar un poquito en lo que vamos a ver hoy, me gustaría que me acompañaras observando un poquito cómo en términos generales, anteriormente como culturalmente o históricamente, como que se inculcaba mucho el tema del legado, ¿no? ¿Qué es lo que dejábamos para las siguientes generaciones? Era algo como más común que lo que se ve ahora. A lo mejor era un poco más romántico el asunto, ¿no? Como tratar de dejar algo mejor para la siguiente generación o para que la gente se acordara de mí o el legado que yo puedo dejar, ¿no? Pero la realidad es que en términos generales sí servía como un motivador para enfocarte en las siguientes generaciones, ¿no? En las siguientes personas pues que quieras o no, pues era tu descendencia, la gente que venía después de ti, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus nietos, no sé. Y como que era típico que contaban historias con moraleja, ¿no? Esas historias que te ponían a pensar y que en realidad tratabas de aprender de ellas y tratabas de imitar las cosas buenas y aprender de las cosas malas. ¿Para qué? Pues para que pues, de alguna forma cada generación fuera mejor que la anterior. Y eso como que se ha perdido mucho en la actualidad, porque siento que ahora nos enfocamos, o el enfoque se ha perdido hacia el futuro y como que se ha hecho muy individualista. O sea, enfocado en uno solamente, lo que tú puedes hacer, lo que has ido ganando poco a poco. Y como que al enfocarte en ti se pierde ese enfoque de los demás, del legado hacia las otras personas, como un beneficio para tus hijos, para tus nietos, que como que ahora Ahora no, como que todo el mundo piensa en sí mismo y pareciera que todo es más difícil y como que solamente nos alcanza para pensar en nosotros mismos. Pero en el fondo lo que está haciendo esta mentalidad es irle restando importancia a las siguientes generaciones. Entonces, el día, el día de hoy vamos a hablar de esta actitud tan importante de tener presente a las siguientes generaciones, ¿no? No tanto porque se mantenga la memoria de nosotros o no tanto por el tema de legados humanos, que la verdad es que tienen poco alcance, sino más bien este enfoque del único legado que importa, que es el plan de Dios, ¿no? Y cuál es nuestro trabajo o cuál debe ser nuestro trabajo para preservar esa continuidad en el plan de Dios para las siguientes generaciones. Entonces te pido que me acompañes, vamos a Josué capítulo 16. Vamos a leer algunos pedacitos de esta sección 16 y 17 y, y ya más adelante lo puedes leer completo para ver todo lo que dice. Pero acompáñame, capítulo 16, versículo 1. Dice: Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los Jefletitas, hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Ahí nos brincamos al versículo 10 y dice: Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias: a los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer, los hijos de Semida. Estos fueron los varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala,
Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y las tierras de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Vamos a brincarnos hasta el 12 y continúa diciendo: Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió: Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: No nos basta a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues, aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te pedimos por favor esta mañana que nos ayudes, Señor, que nos guíes en tu palabra, Señor, para poder aprender algo, Señor, de las historias que tú nos dejas aquí. Te pido por favor que tu Espíritu toque nuestros corazones, que evite distracciones y podamos enfocarnos solamente en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos el hecho de que podemos juntarnos, Señor, que podemos abrir tu palabra libremente, Señor, y pues encontrar en ella, Señor, sabiduría pura, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a ponerla en práctica, Señor, y que también la podamos compartir con otras personas que, pues, que no tienen claro, Señor, cuál es el propósito de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si seguimos avanzando en el contexto un poquito de todo lo que estamos viendo en Josué, seguimos aquí con la repartición. ¿Se acuerdan que ya repartieron a las 2:30 tribus del otro lado del Jordán, que eran Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Es importante acordarnos de esto. Vimos que también Leví no le tocaba heredad porque Jehová era su heredad, y también que Judá ya había recibido su herencia, ¿no? Esta tribu de la realeza. Y ahora le toca a Efraín y Manasés. Pero como hemos hecho antes, para entender un poquito qué es lo que está pasando, tenemos que empezar con la historia. Entonces tenemos que irnos más para atrás, porque aquí dice que después le tocó suerte, en el versículo 1, a los hijos de José. Y esto es importante porque la tierra prometida fue repartida entre los hijos de Jacob, que se conocía como Israel, y uno de sus hijos era José. Entonces aquí estamos viendo que a los hijos de José les tocó esto de la repartición como dos tribus, como Efraín y como Manasés. Entonces tendríamos que irnos un poquito para atrás a Génesis capítulo 49 eh, para poder entender qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, primero un poquito más atrás, al capítulo 48, en donde, en donde Dios le está hablando, digo, Jacob le está hablando a Josué, y Josué le trae a presentarle a sus dos hijos. Y Jacob le dice a José, en el versículo 5 del capítulo 48 de Génesis: Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces básicamente lo que está haciendo aquí Jacob es que está adoptando como hijos suyos a los hijos de José.
Y básicamente le toca una doble porción de bendición a José por esto, o a la descendencia de José. En el siguiente capítulo, en el capítulo 49, en el versículo 22, es cuando Jacob está dando la bendición a todos sus hijos. Y empieza diciendo así, en el versículo 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de abajo, el abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces está padrísimo, está impresionante esta bendición que dice Jacob a José. Y es nos hace recordar un poco la historia de José, ¿no? Cuando está hablando de que fue aborrecido y que le causaron amargura y lo asaetearon, nos hace recordar un poco la historia de José, que empieza con un plan de Dios revelado hacia él, ¿no? Por medio de los sueños, esos sueños que él tenía, que todos se iban a inclinar ante él, ¿no? Incluidos su papá y su mamá. Y también nos hace acordarnos que él era el consentido de su casa, de su papá. Y entonces los hermanos como que esto no les caía muy bien. Entonces lo iban a matar. Hacen todo un plan para matarlo y pues ya deshacerse del niño consentido, ¿no? Pero en vez de matarlo, lo terminan vendiendo. Y lo venden por 20 piezas de plata. Y termina como siervo de Potifar. Y hace engrandecer la casa de Potifar, padrísimo. Hasta que la esposa pues quiere algo con él, ¿no? Y quiere hacerlo pecar. Y él literalmente sale corriendo desnudo. Y pues eso lo lleva a la cárcel. Y estuvo ahí muchos años. Y acaba, después de interpretar el sueño del panadero y del copero, acaba llegando a interpretar el sueño de Faraón. Y con la interpretación que le da con la revelación de Dios, pues termina siendo el segundo del reino, ¿no? Y gracias a todo esto que vive José, es que salva a su familia del hambre. Y su papá y sus hermanos y todo lo que era de ellos, es así como llegan a Egipto. Entonces, aprendemos muchísimo acerca de José. Es una de las historias más padres y de las historias consentidas de la Biblia, porque Dios le dedica muchísimos capítulos de Génesis, alrededor de 13 capítulos a la historia de José. Y aprendemos mucho de su comportamiento, de su carácter, ¿no? Porque a lo largo de todos estos capítulos nunca se menciona un pecado específico de José. O sea, esto no significa que no haya pecado, simplemente, o sea, como que querían demostrar o querían mostrar que era un cuate íntegro, que era un cuate justo y que todo lo que hizo siempre estuvo muy enfocado en el plan de Dios. Entonces nos hace también entender que la vida de José es un cuadro de Jesús, ¿no? Desechado por sus hermanos, vendido por algunas piezas de plata, que, o sea, fue entregado injustamente, sufrió injustamente, pero todo esto fue para salvar a la nación de Israel. Entonces, después de que hace lo que le correspondía, es exaltado, ¿no? Casi hasta lo más alto del reino, de la misma forma que Cristo fue exaltado hasta lo máximo por lo que hizo de obedecer al Padre. Entonces, si analizamos la historia, todo lo que fue, todo lo que hizo, todas estas pues, actitudes increíbles de obediencia y que nunca se desvió de lo que Dios quería, nunca se enojó contra Dios por lo que le estaba pasando. O sea, esto trae como resultado bendición, ¿no? Y como Jacob toma a Efraín y a Manasés y los hace sus propios hijos y los bendice y les dice que van a tener una heredad como propios hijos, pues se puede decir que José, como hijo de Jacob, pues recibió el doble de heredad porque le tocó a cada uno de sus dos hijos, sus dos primeros hijos, una parte, ¿no?
Entonces por eso cuando hacemos la suma y hacemos el recuento de cuántos hijos eran, pues como que no salen las sumas, pero si leemos tantito más nos damos cuenta que fue lo que pasó. Entonces de esta forma José tiene con toda su descendencia una heredad doble. Pero hay algo también interesante al final de Génesis, en el capítulo 50, porque nos dice el capítulo 50, versículo 22, que José habitó en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces es padrísimo porque José al final, ya que termina su vida y ya que pues ya está a punto de morir, José lo que hace que las siguientes generaciones prometan que se iban a llevar sus huesos a la tierra prometida. Está haciendo una doble afirmación, ¿no? Está enfocándolos en lo que Dios había dicho, los está motivando a que algún día Dios les iba a dar la tierra prometida y les hace un encargo, les hace un juramento que dice, se tienen que llevar mis huesos. Entonces esta orden iba a obligar a que muchas generaciones, por los siguientes 400 años, tuvieran que hablar del tema, tuvieran que estar enterados de esta promesa que habían tenido que hacer, ¿no? Y la tenían que tener presente y estar esperanzados en aquel día en que iban a recibir la promesa de Dios. Entonces, ya que entendemos un poquito quién es Efraín y Manasés, tenemos en nuestro pasaje dos personajes o dos posturas muy interesantes en cuanto a las promesas de Dios. Ya ahorita en el momento de la repartición de la tierra vemos un contraste entre dos grupos de personas. Primero, vemos que menciona nuestro pasaje a las hijas de Zelofead y también a las tribus de Efraín y Manasés. Entonces, lo curioso es que en ambos casos Dios ya había dicho algo, ya había pronunciado unas palabras en cuanto a estos grupos de personas. Y si vemos la bendición de Jacob a Efraín y a Manasés que leímos hace un instante en Génesis 49, o sea, vemos que os había dicho cosas padrísimas. También sabemos por lo que dice Jacob que Efraín, que es el menor, iba a ser mayor que Manasés, aunque Manasés era el primogénito. Incluso ahí como que José se molesta un poquito y le dice a su papá, no, 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 es que así tiene que ser porque el menor va a ser mayor que el primogénito. Entonces, ellos iban a ser bendecidos grandemente y a lo largo de la historia vemos que fue cierto, que efectivamente estas cosas se cumplieron. Y ya para el momento en donde estamos viendo la repartición de la tierra, ya había indicios de esta grandeza. O sea, ya eran muy numerosos y vemos que le tocó heredad a Manasés de los dos lados del Jordán, ¿no? Y pareciera que les tocó hasta tres pedazos, como que fueron muy bendecidos comparado con los otros, porque tienen dos pedazos los de Manasés y además el de Efraín. Y la Biblia dice que el crecimiento es de Jehová. Y si ellos habían sido ya multiplicados y eran muchísimos en número, pues obviamente esto venía de Dios. Eso sucede en todo, en todo lo que tiene crecimiento. Eso es algo que da Dios. Como las plantas, la siembra y todo eso, Él es el que manda la lluvia, Él es el que da el crecimiento, Él es el que prospera de alguna forma todas las cosas. Entonces era un testimonio de que Dios estaba con ellos, el gran número de personas que ya eran. Más adelante también tenemos personajes como Omri que compra un monte de un señor que se llamaba Semer y ese monte lo convierte en Samaria. Y Samaria se vuelve la capital del reino del norte, ¿no? A las 10 tribus que se separan ahora sí que de la nación de Israel, se les termina conociendo al final como Efraín. Es interesante porque en el sur se llamaban Judá porque Judá era más grande, en gloria y en poder y todo. Y en el norte se terminan conociendo como Efraín. Entonces, algunos personajes interesantes de la descendencia de José es, por ejemplo, el profeta Samuel, ¿no? Que
que fue profeta, que fue sacerdote, que fue juez, y él viene de Efraín. Y también un poquito más adelante en Jueces tenemos a un descendiente de Manasés muy famoso que es Gedeón. Entonces, o sea, todas estas cosas como que son el cumplimiento de las palabras de Dios, lo que Dios ya había dicho acerca de ellos. Y el otro grupo de personas son estas hijas de Zelofead que encontramos aquí en nuestro capítulo 17. Pero no es la primera vez que la Biblia nos habla de ellas. Acompáñame a Números 27. Y em, es interesante ver su postura porque parte de lo que dice Números capítulo 27. En versículo 1 dice, vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. El versículo 5 dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces es interesantísimo porque cuando ellas dicen, oye, mi papá no, o sea, no merece el castigo de perder su tierra simplemente porque tuvo hijas, o sea, no pecó, no estuvo ahí con el grupo de Coré, esos famosos que pecaron. Entonces Moisés dice, ok, pues voy a preguntarle a Dios, consultan a Jehová. Y él les dice, claro, por supuesto, tienen razón, porque el chiste era que ninguna tribu perdiera su heredad, sino que permaneciera la asignación original en cada una de las tribus. Y de hecho más adelante en números 36, incluso hay un ajuste en la ley de las posesiones, en donde establece que si había mujeres que heredaban tierra a nombre de su papá, si ellas se casaban, no iba a pasar la tierra que ellas tenían a nombre de la tribu de los esposos, porque entonces iba a ser un cambiadero de posesión, porque, o sea, si tenías hijos e hijas y tus hijas se iban a las tierras de otros, pues está bien, se quedaban allá en la heredad que ellos tenían. Pero si tenías hijas y llegaban los otros, entonces tú ibas a perder como tribu tu heredad a la que fuera la tribu de los esposos. Entonces hay aquí un ajuste en la ley de las heredades para que la idea original de Dios se mantuviera y que cada quien tuviera su propia tierra y no fueran perdiéndose las tierras simplemente por cuestiones de matrimonio. Entonces es muy importante esto. Y aquí mucha gente dice, no, sí, es que Dios protege a las mujeres y cuida. Y, o sea, sí, por supuesto que sí, pero todo esto es parte de un plan más grande. Y Dios no es un Dios irracional, no es un Dios insensible, no es un Dios machista, para nada. Pero eso no es el punto. El punto de este pasaje no es engrandecer a las mujeres y su valentía y todo eso, sino que Dios habló en ambos casos. Habló en cuanto a las tribus de Efraín y Manasés y también habló en el caso de estas hijas de Zelofead. Entonces vamos a ver en nuestro pasaje esta mañana cómo reaccionan ellas. Acompáñame a Josué, capítulo 17, versículo 4. Porque dicen, estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas conforme al dicho de Jehová. Entonces, ¿cómo reaccionan ellas? Ah, bueno, simplemente llegan con el que ahora era el jefe, ¿verdad? Tanto el sacerdote Eleazar como Josué y los príncipes de cada una de las tribus, y reclaman lo que Dios había dicho, como una promesa hacia ellas, de parte de Dios mismo. Entonces, ellas toman acción y van y simplemente piden su heredad porque Dios lo dijo. O sea, el único argumento que dicen es, Dios dijo que nos dieran esta tierra, por lo tanto, nos toca esta tierra, un pedazo entre nuestros hermanos. Entonces ellas no tuvieron que pelear, no tuvieron que demostrar su valor ni convencer a nadie. Ellas se mantuvieron firmes en lo que Dios había dicho. Y su único argumento era lo que Dios había dicho. ¿Cómo reaccionan
por otro lado, los hijos de José, es decir, las tribus de Efraín y Manasés. Ahí más adelante en el 17 capítulo 15, versículo 15, dice así, este, perdón, desde el 14. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, como ellos reaccionan es decir, oye, esto que nos diste es insuficiente. O sea, no vamos a caber aquí. Uy, no, y además está lleno de enemigos. Está lleno de estos gigantes y estos pueblos que tienen coches de hierro. Y entonces dices, a ver, espérame. O sea, ¿por qué reaccionan así si eran tan numerosos? O sea, ¿por qué reaccionan así si habían sido tan bendecidos por Dios? O sea, si regresamos a lo que decía Jacob en cuanto a ellos, en cuanto a los descendientes de José, está hablando de que después de que habla un poquito de la historia de José, dice que le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, entre paréntesis, por el nombre del pastor con mayúscula, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. O sea, vean las palabras que está diciendo acerca de ellos. La palabra de Dios que aplicaba para ellos, lo que Dios ya había dicho de ellos como una tribu, como descendientes de José, para ellos como que no formaba parte de su identidad. O sea, imagínate que te digan esas palabras, respecto a ti, y que Dios te iba a ayudar y que tu brazo iba a ser fortalecido y que Dios te iba a bendecir. O sea, ¿no crees que vivirías con un poquito más de confianza, con un poquito más de tranquilidad descansando en Él? O sea, estos cuates vieron carros errados y vieron gigantes y su reacción fue tener miedo, pero porque no estaban haciéndole caso a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 20 versículo 1, que ellos ya lo tenían, ya lo habían podido haber leído, ya lo habían escuchado sin duda, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, o sea, tal cual el caso de lo que estamos viendo aquí con Efraín y Manasés, dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Entonces, o sea, ellos no creían lo que Dios había dicho. Ellos no confiaban en Dios y su palabra, lo que Dios ya había dicho, no formaba parte de su identidad. O sea, estas hijas de Zelofehad sí creyeron a Dios, sí creyeron lo que él dijo. Ellas estaban confiadas y exigiendo y pidiendo lo que era suyo simplemente porque Dios lo había dicho. En cambio ellos eran muchísimos, eran súper bendecidos por Dios y les daba miedo, ¿no? Porque la realidad es que no creían lo que Dios había dicho. Y esta actitud pues nos deja muchas enseñanzas. O sea, todo lo que estamos leyendo en esta repartición deja muchas aplicaciones para nosotros. Porque, o sea, a mí se me hace increíble que una repartición de tierras nos haga pensar tanto. Porque, o sea, ok, sí, son cosas que pasaron, son registros históricos, pero están escritos aquí para que nosotros consideremos, para que nosotros aprendamos y analicemos nuestras propias vidas y nuestro andar con Dios. Y podríamos sacar muchísimas aplicaciones, la verdad. Pero vamos a dejarlo simplemente en lo que les decía al principio. En ese ejemplo, en esa moraleja, ¿qué es lo que aprendemos de estos personajes para que nosotros podamos preguntarnos? ¿Qué ejemplo vamos a seguir? ¿Cuál de estos tres personajes que menciona este pasaje vamos a seguir? Por ejemplo, Efraín y Manasés. O sea, vamos a seguir el ejemplo de Efraín y Manasés, en donde la identidad de ellos como personas, como individuos, como tribus, como miembros de la nación de Israel, su identidad no estaba basada en la palabra de Dios, es decir, en lo que Dios había dicho. O sea, eso nos pone a pensar a nosotros. ¿Qué somos nosotros según lo que Dios dice? Veíamos la semana pasada que somos reyes y sacerdotes. Hemos visto muchísimas veces el último año que Dios dice que somos sus hijos. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos del Dios Altísimo, si somos reyes, si somos sacerdotes, o sea, ¿por qué nos comportamos como esclavos?
¿Por qué somos débiles? ¿Por qué no somos valientes? ¿Por qué estamos desanimados? ¿Por qué nos comportamos de esta forma? Pues simplemente porque la palabra de Dios, lo que Dios dice de nosotros, no forma parte de nuestra identidad. Pero por eso es tan importante buscar diariamente la palabra de Dios, para que escuchemos lo que Dios dice. Sabemos ese versículo muy famoso que dice: la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Por eso es tan importante pasar tiempo con Dios. O sea, ese tiempo en oración, leer nuestra Biblia con actitud de oración, no solamente leer, sino es oír, darnos ese tiempo para escuchar lo que Dios nos está diciendo. O sea, ¿si has notado esa diferencia? Porque a lo mejor Efraín y Manasés no escucharon lo que Dios había dicho de ellos. Es decir, no lo guardaron en sus corazones. A lo mejor sí lo habían escuchado, pero no lo oyeron, no lo hicieron suyo, no lo guardaron en su corazón. Por el oído, por las cosas que escuchamos, entran las ideas, ¿no? Y después te la crees. Por eso es tan importante poner atención a las cosas que oímos, porque luego nos creemos todo. Entonces hay que tener cuidado. Si no estamos escuchando la palabra de Dios, a lo mejor ahí está el principio del problema, porque no creemos lo que Dios dice, porque ni siquiera lo escuchamos. Pero después, en el capítulo 17 de Josué, en el versículo 16, o sea, los hijos de José dice que, o sea, están muy asustados porque estas personas tenían carros errados y tenían gigantes. Entonces están mostrando que tienen miedo. Y una vez más vemos que se basan, lo que ellos sienten y lo que ellos piensan, en las cosas que ven y no en lo que Dios dijo. O sea, cuando tú haces esto, cuando tú pones tu mirada en las cosas que tú alcanzas a ver, es decir, no ves por fe, el resultado es el miedo. Y ese temor que muchas veces sentimos por muchísimas cosas es un foco rojo que nos ayuda a darnos cuenta de que no le estamos creyendo a lo que Dios dice. O sea, el único temor que está bien tener es el temor de Dios. Y 1 Juan nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque no tienes de qué tener miedo. O sea, no podemos tener miedo literalmente porque estamos del lado del Dios Todopoderoso, del Dios Altísimo, del Dios que tiene todo bajo control. Entonces, si tenemos miedo, es una advertencia, es un foco rojo de que no le estamos creyendo a Dios. Y entonces, cuando ellos no creen, también vemos aquí un dato curioso en el versículo 13 que menciona en varias ocasiones a lo largo de todo el libro de Josué. El versículo 13 dice: pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Wow, o sea, Dios los bendice físicamente al grado de que ya su ejército ya físicamente podían vencer a los cananeos. Pero en vez de expulsarlos, en vez de destruirlos, en vez de derrotarlos, como Dios lo había mandado, los hacen tributarios. Ah, qué buena onda, que trabajen para mí, que me generen, que produzcan, que me paguen, en pocas palabras. Entonces, echarlos desde un inicio no se basaba en su fuerza física, sino, o sea, Dios les había dicho que Dios los iba a sacar. Era una promesa de Dios. Entonces, esto no es algo bueno, porque ellos, en vez de obedecer lo que Dios había dicho, no solo están desobedeciendo al no echarlo, sino que encima están obteniendo un beneficio económico de la desobediencia hacia Dios. Entonces vemos aquí en ellos una doble falta. Porque cuando tú te empiezas a beneficiar de la desobediencia hacia Dios, entonces se vuelve más difícil obedecer a Dios, porque ahora ya tienes otra razón para desobedecerlo. Ya no es solamente miedo o rebeldía o alguna otra cosa, sino que encima ya espiritualizaste la cosa, ya estás autoconvenciéndote de que esto me conviene. Porque, pues bueno, está bien, los tengo sometidos y aparte me están pagando. Cuando Dios lo que quería es que los echaran desde un principio. Entonces, en vez de agarrar lo que Dios había dicho, en vez de hacerle caso a lo que Dios dijo, su motivación fue pues, el beneficio económico. Entonces vemos cómo sufrieron todas las tribus de Israel que no pudieron sacar a los cananeos por estar contaminados con sus dioses y demás. Pero vemos un contraste con las hijas de Zelofead. O sea, estas mujeres, imagínense estas mujeres en esta época, ¿no? O sea, ¿qué derechos podrían tener en una cultura oriental? ¿Qué tipo
de tratamiento podrían tener estas esclavas venidas un poquito a más, recién liberadas, recién salidas de Egipto, ¿verdad? Como qué derecho crees que pudieran tener para exigir tierra? Pues obviamente ninguno. Obviamente no se lo merecían y si hubieran estado así simplemente como mujeres exigiendo, pues las hubieran mandado a lo último de la fila, ¿no? Pero ellas se agarraron de lo que Dios había dicho. Y su argumento simplemente fue lo que Dios había dicho, la palabra de Dios. Esa fue su motivación. Ellas alzaron la voz y trajeron bendición a toda su descendencia y honor a su padre que ya había muerto. ¿Por qué? Porque basaron sus acciones en lo que Dios había dicho, en nada más. No en méritos, no en emociones, no en valentía, no en derechos de la mujer. No, no, no. Basaron sus acciones en la palabra de Dios. Y eso es algo que nos pone a pensar. Nos pone a pensar y podemos analizar nuestras vidas y decir, ¿qué tanto de nuestras acciones se basan en lo que Dios dice? Simplemente por lo que Dios dijo. Solamente, o sea, yo voy a actuar de esta forma porque Dios dijo, para mí es suficiente. Entonces, nos debe poner a pensar. También, otros de los personajes que vimos en este pasaje es Josué directamente e indirectamente a José. Ambos ya viejos, ¿no? Cuando en las secciones que estudiamos esta mañana. Pero Josué cuando se topa con estas dos tribus y vienen con esta pues mala actitud o miedo o pues un poquito de ay, quejumbrosidad. O sea, está interesante que en vez de cepillarlos, ¿no? En vez de regañarlos, en vez de desanimarlos y al mismo tiempo en vez de arreglarle su problema, lo que hace Josué es que los apunta hacia las palabras de Dios. O sea, les recuerda, a ver, espérate, o sea, acuérdate lo que Dios dijo, que tú puedes vencer a estos cuates, tú los vas a sacar. Entonces los apunta hacia lo que Dios dijo y de esta forma los anima a que cumplan su parte en el plan de Dios, que cumplan su parte en lo que Dios ya había dicho. Y de una forma es muy similar a lo que hace José, porque cuando él ya está a punto de morir, le hace, obliga, entre comillas, a la siguiente generación a prometer algo, ¿no? Que pues a lo mejor ellos ni siquiera iban a poder cumplir porque iban a estar ahí por más de 400 años. Entonces, o sea, estas personas iban a tener que pasar la promesa a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación hasta que se cumpliera la promesa de Dios. O sea, José estaba pensando, yo los voy a hacer prometer que se lleven mis huesos para cuando Dios nos entregue la tierra prometida. Eso no solo muestra una fe espectacular de José, sino que estaba transmitiendo una visión espectacular a la siguiente generación. Porque tuvieron que pasar 400 años para que se cumpliera esa promesa. Y cuando salen de Egipto, la Biblia nos dice que se llevan los huesos de José. Entonces, ¿te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que 400 años, o sea, se mantuvieron en cargo? A veces nuestros papás nos dicen que apaguemos la luz o que lavemos un plato y se nos olvida. No, o sea, imagínate mantener una promesa por más de 400 años, lo que implicaría que eso fuera posible, ¿no? Pero al mismo tiempo José lo que le estaba dando era una esperanza, que añoraran aquel momento en que Dios les iba a cumplir la promesa. Y les dio algo para mantener viva esa promesa. Y los hizo prometer cuando las promesas valían algo, cuando la palabra de la gente valía algo. Y si yo le dije a mi papá que iba a hacer eso, entonces pues si me muero no importa, pero mi hijo se va a quedar con la promesa. Y si mi hijo no lo cumple, mi hijo se lo tiene que decir a su nieto, y a sus nietos y a sus nietos para que, o sea, se mantuviera la promesa. Entonces, cuando veo esto no puedo evitar pensar en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, no puedo evitar pensar, o sea, ¿a quién se parece más mi actitud? ¿No? Si Efraín y Manasés, que vemos los problemas y nos achicopalamos, que no estamos haciendo lo que Dios dice, que nuestra identidad y nuestras acciones no se basan en lo que Dios dice, o si nuestra actitud se parece más a las hijas de Zelofead, que simplemente porque Dios dijo así lo hago y punto, y no pregunto nada. Yo esto es lo que Dios dijo y esto es lo que yo hago, ¿no? Me encanta esa actitud de estas personas. O a lo mejor como José y Josué, que se enfocaron no solo en su vida, que su vida fuera un ejemplo, sino que impulsaron a las siguientes generaciones a descansar en las promesas de Dios.
Y es curioso porque Jesús, antes de irse, también dejó algunos encarguitos, también nos dijo algunas promesas. Acompáñame a Hechos, capítulo 1, en estos últimos momentos que está Jesús ahí con sus discípulos, el versículo 6, dice así: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía. Estoy leyendo otra cosa, perdónenme. Hechos 1, no 2, Hechos 1, 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pues ellos estaban preocupados porque pues parecía que ya se iba y querían saber si el reino de Israel iba a ser restaurado, una de las promesas que Dios les había hecho. ¿Y qué les contesta Jesús? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿no? Te imaginas perfectamente a todos los discípulos viendo para arriba así, ¿no? Todos viendo hacia arriba. Y aparecen estos ángeles y le dicen: a ver, así como lo habéis visto que se fue, así va a regresar. Entonces, ellos, o sea, todos los creyentes, reciben este encargo de serle testigos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios le está dando el poder para hacerlo. Y dice: y me seréis testigos. Por eso decimos que testificamos. Somos testigos de lo que Cristo hizo. Y eso es lo que ha pasado los últimos 2000 años. Todos los creyentes que han tomado esta promesa, que han hecho suyo la palabra de Dios y han dicho: pues mira, mientras estoy aquí, tengo el poder del Espíritu Santo y voy a ser testigo de Jesús. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que regrese. Entonces nuestro trabajo, decirle a la siguiente generación: Cristo va a regresar, tenemos que serle testigos. Y si nos morimos, amén. ¿Por qué? Porque ya pasamos la promesa, ya transmitimos lo que Dios nos ha encargado. Entonces nuestro trabajo es animar a otros hacia la promesa, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. O sea, no podemos desanimar a la siguiente generación. O sea, tenemos todo el poder y toda la fuerza para hacerlo porque Dios nos dejó el Espíritu Santo. Y sabemos lo que Dios ha dicho. Sabemos lo que Dios dice en su palabra. Y solamente vamos a actuar conforme a lo que dice si creemos lo que dice. Entonces, aquí la pregunta es: ¿tú dónde estás? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Conoces lo que Dios dice o a lo mejor no conoces lo que Dios dice? Bueno, pues entonces empieza ahí. Es importante que conozcas lo que Dios dice. Una vez que lo conoces, la pregunta más importante es: ¿lo crees o no lo crees? Porque puedes decir cualquier cosa: sí, claro, yo conozco la Biblia de pe a pa, pero ¿la crees? Porque si tú la crees, se debería de notar, deberías actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios, de la misma forma que lo hicieron las hijas de Zelofead. Y si tú crees y si tú vives de esta forma, tienes que animar también a otros, porque todavía no regresa Cristo. Entonces todavía no se acaba la tarea, todavía no se acaba el trabajo, porque no se ha cumplido esta promesa que vemos aquí en Hechos, que así como se fue, va a regresar, y va a regresar por todos los que hayamos creído en Él. Entonces no importa en qué etapa estés, o sea, puedes empezar hoy mismo. O sea, no sabemos si nos va a tocar que regrese, no podemos asegurarlo para nada, porque solamente Dios sabe la fecha y la hora, pero la Biblia nos advierte de que no vaya a regresar y nos encuentre pajareando. No vaya a regresar Cristo y nos encuentre durmiendo, sino que tenemos que estar velando, tenemos que estar esperando que regrese. Y si no nos toca, amén, ¿no? Porque vamos a estar delante de Dios y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Ah, pues transmití la promesa. Yo, o sea, di las buenas nuevas, animé a la siguiente generación a que siguieran los pasos de los que vinieron antes que yo.
hasta que viniera Cristo, ¿no? Entonces no nos vaya a encontrar dormidos o no nos vayamos a topar con Él y no, pues es que yo tuve que hacer otras cosas. Por eso el ánimo es empieza hoy, escucha las promesas de Dios, haz lo que te corresponde, motiva a la siguiente generación a que siga viva la promesa. Tenemos que enfocarnos, hermanos, tenemos que enfocarnos en la siguiente generación para que el plan de Dios se mantenga. Cada vez está más difícil, cada vez la gente quiere, o sea, quiere menos tener hijos, no solo físicos, sino espirituales. No sienten que vale la pena invertir el tiempo en las siguientes generaciones. Pero lo que no entienden es que si no invertimos ese tiempo, lo que estamos haciendo es truncando el plan de Dios. Hermanos, empecemos hoy a conocer lo que Dios dice, a creer lo que nos dice, a vivir conforme a lo que Él nos dice y a transmitirlo a las siguientes generaciones. Vamos a orar. Padre Santo, te amo, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo que tú nos das, Señor, de la vida tan espectacular de obediencia de José, Señor. De todas las bendiciones que le trajiste a él y a su descendencia por su obediencia, Señor, por su forma de vivir, Señor, apegado a ti. Lo mismo con Josué, Señor. Y gracias por el ejemplo de las hijas de Zelofead, Señor, que tomaron lo que tú dijiste y lo hicieron, o sea, como su lema, lo hicieron su identidad y exigieron lo que tú les habías prometido, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, Señor, que nos ayudes a ver más allá de nuestras narices, Señor, y poder entender que somos parte de tu promesa, Señor, somos parte del legado que quieres que se mantenga hasta que tú regreses, Señor, hasta que todos los que tenemos que ser, Señor, te hayamos reconocido, Señor, y tu reino esté completo. Te pedimos, por favor, que animes nuestro corazón, que despiertes nuestro espíritu, Señor, para servirte a ti, para que nuestras vidas, Señor, valgan la pena para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga muchísimo y nos estamos viendo. Hasta la próxima.